Bendiciones. ¿Cómo no adorar a Dios? Muchas personas mueren o matan por el dinero. Otras se aferran tanto a sus posesiones. Otras le cantan o tienen la imagen de un ídolo famoso. Permítame hacerle una pregunta. ¿A quién adoras? No solo aquí, no solo cuando estás en la iglesia, sino en cada momento. ¿Ante quién te postras en adoración? ¿Quién es el todo de tu vida? Todos sabemos la respuesta correcta, pero no es cuestión de saber, es cuestión de creer y vivir. Y lo que veremos hoy es esto: Dios merece toda adoración, pues ha derramado riquezas espirituales sobre nosotros en Cristo. Leamos en Efesios capítulo 1, verso 3 al 10. Dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en Él amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Amén. ¿Cuál es la bendición más grande de tu vida? Dirás, mi esposa, mi familia, la salud. Son cosas buenas, pero hay algo mucho más importante. El mundo material es pasajero. Todo lo que es bueno aquí se va a acabar. Las bendiciones espirituales son las que importan. Las bendiciones espirituales son las que tocan nuestro ser verdadero, nuestro hombre interior, que vivirá por siempre y que es nuestra existencia verdadera y eterna. Si no hemos recibido estas bendiciones espirituales, o si no le damos importancia, es como encontrar un tesoro y rechazarlo sin importar que te puede ayudar. Solo Dios es capaz de dar vida, y solo Dios es capaz de darnos las bendiciones que nos hacen falta como seres humanos. Es por esto que Él se merece toda nuestra devoción, toda nuestra atención, en fin, toda nuestra adoración. Vamos a ver lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo. Primero, Dios nos escogió de antemano. No fue por accidente que llegas a oír este mensaje. No fue por casualidad que llegamos a ser creyentes. Fue por diseño divino. En el verso 4 nos indica que Dios nos escogió para ser santos. ¿Qué es un santo? ¿Una imagen de yeso que se venera? ¿Una figura mística? Un santo es una persona separada, dedicada, pura y apartada de la maldad. Dirás, yo no cabo dentro de este cuadro. Lejos de ser santo, soy muy pecador. Pues yo también. Pero sucede que Dios nos escogió para ser santos en Cristo. Al unirnos a Él en fe, Dios nos mira como si fuéramos santos, como un hijo desobediente que se esconde detrás del consentido de la familia para escaparse de la furia de su padre. Cuando Dios nos mira, si estamos en Cristo, Él ve a su Hijo puro, santo, inmaculado. No nos ve a nosotros pecadores, desobedientes e impuros. Sin embargo, hay una diferencia importante entre el cuadro que acabamos de pintar y la realidad espiritual. Es el Padre mismo que nos ha dicho: escóndanse en mi Hijo. No es que haya competencia entre Cristo y Dios Padre, el Padre queriéndonos castigar y el Hijo tratando de convencerlo. Dios no solo nos escogió para ser santos ante Él, sino que Dios nos escogió para ser sus hijos. Nos indica el verso 5. Esto va más allá de lo que nos hubiéramos imaginado. Aún en el sueño más extraordinario, que el Dios del universo quisiera tenernos a nosotros como hijos, para vivir para siempre con Él,
para conocerle, para disfrutar de su presencia y de sus bendiciones. Esto es algo increíble, sobrenatural. Es como si un rey saliera un día de su palacio y viera un grupo de pandilleros jugando en la calle, muchachos malcriados, sucios, que se burlan de él cuando se acerca y dijera: yo quiero que estos sean mis hijos. ¡Qué increíble! Pero es la realidad. Dios nos escogió para ser sus hijos, antes de la fundación del mundo. Antes que pudiéramos hacer algo para ganarnos su aprobación, Él nos había escogido para ser adoptados como sus hijos. Y cuando consideramos estas verdades, que Dios nos escogió para ser santos y para ser sus hijos, la única reacción adecuada es la adoración, como nos indica el verso 6. En Él amado, en Cristo Jesús, Dios ha derramado sobre nosotros bendiciones incondicionales, bendiciones inauditas, bendiciones ante las cuales solo podemos postrarnos y declarar: no somos dignos. No somos dignos de tal amor, no somos dignos de tal aceptación. Señor, te adoramos porque nos escogiste antes de la fundación del mundo. Y esa elección, esa decisión tomada antes que la primera estrella brillara en el cielo, se realizó dentro de la historia humana, porque Dios nos liberó al momento preciso. Esta decisión de Dios, esta elección de nosotros, no fue como la decisión de una mujer que ve un vestido bonito en la ventana de una tienda y luego va y se olvida. Dios hizo realidad su decisión al extender su mano para salvarnos. Vemos aquí dos lados de esto. Primero, Dios nos redimió por la sangre de Cristo, como nos indica el verso 7. Esa decisión divina de hacernos santos y adoptarnos como hijos se realizó a gran precio. En la cruz, en esos momentos oscuros, sucedió el evento más importante de toda la historia humana. Tú pensarás que el evento más importante fue quizás el descubrimiento de América, el descubrimiento del fuego o la invención de la televisión. Pero estas cosas carecen de importancia ante ese gran evento. En ese momento sucedió una gran transacción entre Dios Padre y Dios Hijo. Dios el Hijo tomó sobre sí su persona perfecta y pura, todo el pecado, toda la deshonestidad, todo el cobarde egoísmo de la raza humana y derramó su sangre en sacrificio para pagar por nosotros. Dios Padre aceptó este sacrificio, rasgando el velo del templo para indicar que se había abierto camino a su presencia. Y si no fuera por ese evento, tú y yo estaríamos perdidos, sin esperanza de poder alcanzar a Dios, sin posibilidades de recibir su perdón, enfrentando un futuro miserable. Pero Dios nos redimió. Él nos dio algo que jamás podríamos comprar, el perdón por medio de su Hijo. Esta es una gracia pródiga, una gracia que jamás nos podríamos imaginar y sin embargo nos ha dado la manera de apropiarnos para nosotros mismos este gran regalo. Para esto, en segundo lugar, Dios nos dio sabiduría y entendimiento, como nos indica el verso 8. Dios también nos ha dado a entender todo lo que tenemos que saber para beneficiarnos de lo que Él ha hecho en Cristo. Toda la sabiduría humana se basa en lo que el hombre puede descubrir y puede tener su uso. Pero la sabiduría divina se basa en lo que Dios nos revela y es de infinito valor. El mundo nos dice que tenemos que presentar la mejor cara y fingir que estamos en control. Dios nos dice que es cuando reconocemos nuestra necesidad, nos humillemos ante Él y nos arrepentimos de verdad y recibimos fuerza. El mundo nos enseña a no confiar en nadie. Dios nos enseña que es solo cuando ponemos toda nuestra confianza en Él, por Cristo Jesús, que podemos estar en paz. Y esta palabra de Dios es un tesoro de sabiduría para la persona que se dispone a estudiarla. ¿Piensas que la Biblia es aburrida, impracticable, que está pasada de moda? Estás equivocado. ¿Piensas que el tiempo en su estudio mejor se podría usar en otras cosas? Estás en un gran error.
Es aquí que encontramos la sabiduría para beneficiarnos de lo que Dios ha hecho por nosotros. Tenemos que conocerlo y tenemos que aceptarlo. Dios tomó el tiempo necesario para revelarnos perfectamente su voluntad, revelándose paulatinamente a través de la historia humana hasta enviarnos la encarnación de la sabiduría, el Señor Jesús. No importa que tengas una educación universitaria, si no conoces a Cristo, te falta el conocimiento más importante. Y puedes ser analfabeto, pero si conoces a Cristo, ya sabes lo que muchos científicos ignoran. Así que Dios nos ha redimido y nos ha dado sabiduría y entendimiento. ¿Quién como el Señor, que ha mirado el estado de su pueblo y nos ha mostrado su bondad? ¿Quién podrá decir, el Señor no es digno de mi alabanza, mi adoración, de toda mi vida? Señor, te adoramos porque eres nuestro Redentor y nuestra sabiduría. Pero hay algo más. Dios nos reveló su plan para el futuro. Dios también nos ha dado a conocer un secreto, un misterio, algo que no se había dado a conocer antes, pero que ahora se nos revela, el plan de Dios para el futuro. Este plan no es detallado como un mapa, sino a grandes rasgos. Es un plan cuyo principio y fin es Cristo, como nos indica el verso 9. Cristo no entra en este plan de repente. El libro de Hebreos lo llama el autor de nuestra salvación. Cristo es el hombre ideal, la figura celestial a la cual todos estamos siendo amoldados. Cristo es el propósito de la creación. El fin del plan es glorificarle a Él y por medio de Él a su Padre. Y cuando este plan sea realizado completamente, Cristo reinará sobre todo. Es por esto que nuestra salvación nos llega en Cristo. Él es el incomparable Señor de todo, el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Él reinará hasta derrotar al último enemigo, porque es un plan que incluye la reconciliación de todas las cosas, como nos indica el verso 10. Esta creación separada, que vive en enemistad contra Dios, ha de ser recogida y reunida en Cristo. Un día toda guerra, todo pleito, toda enemistad terminará. En ese día, Cristo será todo y en todo. Todos los enemigos de Dios habrán sido juzgados y habrán sido consignados a un lugar de castigo donde ya no podrán afectar a los suyos. Todos los poderes, todas las fuerzas malignas habrán sido juzgadas y sentenciadas. Y entonces todo será paz, todo será perfección. Y al centro de todo estará Dios, reinando sobre el pueblo que Él rescató y que le sirve diariamente en gozo, en armonía, en el deleite perpetuo de su presencia. ¿Cómo sucede? En Cristo. Cristo es el victorioso Rey que ha derrotado al enemigo y está estableciendo su reino. Cristo es el poderoso guerrero. Cristo es el mediador perfecto entre Dios y los hombres, el que nos puede traer la paz con Dios. Un día se cumplirá el tiempo y el plan de Dios se consumará. Y me pregunto, ¿qué otro Dios es como este? ¿A quién más podemos entregarle nuestras vidas y todo lo que somos que sea así? No hay nadie. Y por eso Dios se merece toda nuestra adoración. Hermano, ¿a quién estás adorando en tu vida? Te invito a adorar conmigo al Dios de nuestro Señor Jesucristo, el que nos escogió, nos salvó y nos tiene guardados para un futuro glorioso. Entrégale todo tu ser, no guardes ninguna parte, dáselo todo a Él. Ese rencor que guardas por algo en el pasado, entrégaselo. Ese pecado favorito que no has querido renunciar, entrégaselo. Ese egoísmo, esa flojera, entrégaselos. Y póstrate en adoración ante Dios. Y tú, amigo, ¿por qué no te unes al pueblo de este Dios tan grande? ¿Por qué no recibes su salvación? Reconoce tu pecado, entrégaselo, pues Jesús murió para pagar por él. Y entrégale tu vida. Lo único que tienes que perder es tu culpa y el control de tu vida sin verdadero amor.
tienes todo el cielo para ganar y el amor de Dios para vivir. Amén. Este mensaje contiene alimento espiritual. Estamos esparciendo la palabra de la reconciliación para con Dios. Esto es para los pobres, presos, cautivos de espíritu, quebrantados de corazón, ciegos, oprimidos en la vida y sean libres. Comparte este mensaje con las personas que vienen a tu mente en este instante y permite que el Espíritu Santo de Dios haga su obra. Soy Felipe, un siervo que se levanta en estos tiempos proféticos al servicio del reino de Jesús. La paz de Cristo sea con todos. Bendiciones.